Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Una vez más continuamos con nuestro estudio, el estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Donde encontramos, como dijimos, si bien es cierto, el libro de los Hechos no es un libro de aspecto doctrinal, teológico, por así decirlo. Sin embargo, hermanos, sí contiene, cuando nosotros comenzamos a ver algunos detalles dentro de los acontecimientos históricos del libro de los Hechos, vamos encontrando algunos aspectos que son eminentemente de interés doctrinal. Como por ejemplo, hemos estado viendo acerca de el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, allá cuando la iglesia estuvo reunida en el aposento alto, y que se dieron acontecimientos bien interesantes, como por ejemplo, hermanos, el hecho de ver que estos miembros, estos 120 que estaban allí, fueron llenos del Espíritu Santo y cobraron ánimo y salieron prácticamente de ese lugar para dar testimonio. Y lo interesante fue que hablaron en diferentes idiomas, diferentes lenguas. Esto que aconteció allí, hermanos, al pasar con los años, al pasar, dijéramos, años en que la iglesia se desarrolló, vinieron épocas hasta la actualidad donde la gente piensa, bueno, en realidad, ¿qué fue lo que sucedió allí? Se venía hablando de que el Señor venía anunciando que iba a haber el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el capítulo 2, parece ser de que no aparece la palabra y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo, sino que dice la Escritura y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces alguien se cuestiona y dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Fueron bautizados o fueron llenos del Espíritu Santo? Y entonces nosotros quisiéramos ver, hermanos, y estamos haciendo como un paréntesis de nuestro estudio del libro de los Hechos, para tocar este tema, aunque está implícito, por supuesto, porque dentro del estudio se habla del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. Si gustan, me gustaría ver 3 escrituras que nos hablan al respecto de esto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, ya nosotros vemos allí que se nos habla de que nuestro Señor Jesucristo sería Él el agente que bautizaría en el Espíritu Santo a los que creyeran más adelante. En el versículo 11 dice, yo, hablando en este caso de que Juan el Bautista, que estaba en el río Jordán, bautizaba, y él dijo estas palabras. Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Y él fue quien dijo lo siguiente. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que fue, por cierto, una de las evidencias que nosotros vemos allá en el libro de los Hechos, donde dice que se asentaron lenguas como que si fueran de fuego en la cabeza de cada uno de los que allí estaban. Por cierto, no solamente fue de los apóstoles, sino de los 120 que estaban allí. Bueno, entonces aquí ya se anuncia que nuestro Señor Jesucristo es Él quien bautizará en el Espíritu Santo y fuego. De allí que algunas veces decir el bautismo en el Espíritu Santo no deja de ser un poquito equivocado, porque en realidad quien bautizó en el Espíritu Santo fue nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, el capítulo ya al final, dice, al final del libro de, al principio del libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, dijo nuestro Señor Jesucristo, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente, y escucha, aquí es donde puede crear la confusión. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, y Jesús usa el término de bautizo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, hermanos, ellos estaban expectantes. Nuestro Señor habló de ese bautismo en el Espíritu Santo. Más adelante, en el capítulo 2 y en el versículo 1 al 4, pues aconteció lo que estuvimos viendo la reunión anterior, porque dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, escucha el término, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hemos querido tomar el tema entre examinar lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y también hacer una comparación de lo que podría ser la llenura del Espíritu Santo. Y para esto yo quisiera que pudiéramos orar todos en esta oportunidad. Padre, agradecidos una vez más que tú nos concedes la oportunidad de ocuparnos para escudriñar tu palabra. Mi Dios amado, sabemos que nadie tiene la verdad completa, que de alguna manera, Señor, lo que tú quieres mostrarnos, nos lo muestras. Pero te pedimos, Señor, de que en todo esto tú nos des algún grado de entendimiento, Señor, o que por lo menos, Padre, conociendo esta bendición que es el recibir el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura, pueda hacernos de provecho a nuestras vidas, a mis hermanos, y que en esto también tú seas agradado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, tenemos que decir lo siguiente. Lamentablemente, en este tema, las iglesias cristianas tienen diversas corrientes, diversas apreciaciones, inclusive teólogos dentro de su misma denominación, entre ellos mismos existen diferencias, ¿verdad? Incluso dentro de las denominaciones pentecostales. Algunos dentro de ellos mismos tienen otro enfoque. Por ejemplo, ellos dividen drásticamente lo que pudiera ser el bautismo con lo que pudiera ser la llenura. Pero dentro de estos mismos teólogos de la línea arminiana, si queremos decirlo, o wesleyana, ellos mismos también difieren. Y por qué no decirlo también dentro de la otra denominaciones o corrientes calvinistas, por así decirlo. Dentro de ellos mismos hay diferencia. Por ejemplo, dentro de ellos mismos se conocen los que son de línea, como decíamos, continuistas, y otros que son cesacionistas. Algunos de ellos que el Señor me ha dado el privilegio de platicar y de conocerlos. Por ejemplo, Miguel Núñez, que es una de las personas con las que hemos platicado, él, siendo calvinista, no es cesacionista. Él cree, en el derramamiento del Espíritu Santo, cree que las lenguas se pueden manifestar, y eso le molesta a otros que son calvinistas, pero que ellos sí son cesacionistas. Como por ejemplo el hermano John MacArthur, alguien de quien hemos aprendido tanto. Yo he aprendido, bueno, no puedo decir mucho, pero tengo libros de él, libros de teología de él. Y hay algunas cosas, hermano, de mucho aprecio de nuestro amado hermano John MacArthur. Sujel Michelin, que son grandes amigos con, con Miguel Núñez, tienen diferencias teológicas, siendo ellos calvinistas. En fin, hermanos,
en esta situación uno dice, bueno, ¿y a qué se debe la diferencia? Hay una situación que también si algún día Dios nos permitiera estudiar historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que muchas de las corrientes de la Reforma, no todas tuvieron su origen en el mismo lugar. Es decir, que las reformas, algunos hermanos experimentaron la reforma en otros países, por ejemplo, en Inglaterra, otros fue en Alemania, otros fue en Suiza, y entonces cada uno de ellos fue viendo la escritura y algunos de ellos experimentaron cosas del Espíritu Santo que le encontraron base y fundamento en la escritura. Y otros hermanos no lo experimentaron, por lo tanto no le dieron mayor relevancia y no le dieron mayor profundidad que aquellos otros que sí tuvieron la experiencia. Entonces, aquellos que tuvieron la experiencia del Espíritu Santo, más la suma de profundizar en la teología, ellos le acreditaron que esa experiencia sí tiene base en las Escrituras. Y entonces por esa razón es que hay una corriente de una forma, otra corriente de otra forma, pero en lo esencial de lo como es la salvación tienen unas verdades comunes. Pero en este tema hay diferencia. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros qué creemos? Bueno, en lo personal, y algunos hermanos con los que hemos caminado juntos, como lo es nuestro querido hermano Mauricio Barrientos, nuestro hermano René Mejía, nuestra hermana Élida y otros pastores más. Nosotros, hermanos, por la pura misericordia del Señor, quizás tuvimos esta experiencia de lo que le podríamos llamar nosotros el bautismo en el Espíritu Santo. Aunado a la experiencia, encontramos fundamento en la palabra de Dios. Y entonces por eso es que nosotros nos solemos llamar como una iglesia o creyentes o pastores continuistas. Así que, habiendo dicho esto, mis amados hermanos, yo quiero poder exponer hasta donde el Señor nos ha dado el entendimiento a nosotros los pastores sobre esta área. Por ejemplo, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo nosotros decimos que es una experiencia muy definida, lo cual el creyente bien puede saber cuándo lo ha recibido y cuándo no. Lo segundo, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo decimos que es una experiencia distinta a lo que se conoce como la obra regeneradora, aunque el Espíritu Santo hace esa labor de regeneración. El apóstol Pablo lo dijo allá en Tito, de que fuimos salvos, dice, por esa obra transformadora y regeneradora del Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es algo diferente. Digo esto porque dentro de las líneas calvinistas se considera de que el bautismo en el Espíritu Santo es cuando ellos creyeron en Cristo. Es decir que para la denominación o este grupo, ellos consideran de que el día en que la persona aceptó, creyó en Jesucristo, ese fue el día en que fue bautizado por el Espíritu Santo. Algo que nosotros creemos que no es así. Por otro lado, el bautismo del Espíritu Santo consideramos que es una obra del Espíritu Santo, pero siempre conectada y principalmente conllevada a un propósito específico. Número uno, voy a usar esa palabra que está de moda, empoderar. Hoy se habla mucho de empoderamiento. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo lo que trae es empoderar al creyente, ¿verdad?, de la capacidad para dar testimonio con valentía, con denuedo, hermanos. Por otro lado, lo principal de alguien que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo es que su corazón se llena de un gozo que nunca antes lo ha experimentado. Un gozo y una alegría para con Dios.
hermano, esa persona siente como que si Dios realmente está tan cerca de esa persona que, hermanos, su corazón rebosa. Y a la hora de testificar y a la hora de hablar, lo hace con poder de propiamente del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros usamos el término de bautismo en el Espíritu Santo? Lo utilizamos, hermanos, porque lo encontramos precisamente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Aunque nuestro querido hermano John MacArthur dice que esta frase no es bíblica. Sin embargo, hermanos, considero que eso sería un error, ya que inclusive los 4 evangelios testifican de esta doctrina, es decir, del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero decirles esto. En realidad, quien bautiza en el Espíritu Santo no es el propio Espíritu Santo, sino que es el Padre dio la promesa, pero es Cristo quien imparte el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero ver los 4 evangelios donde aparece este término y por qué es que nosotros sí le llamamos bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan y Hechos. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. Vayamos ahora a Marcos, capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad, el mismo pasaje paralelo, os bautizo con agua, pero Él os bautizará, dice, con Espíritu Santo. Lucas, capítulo 3, versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vayamos ahora a Juan, capítulo 1, versículo 33. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, estamos dándonos cuenta que los 4 evangelios usan el término de bautismo en el Espíritu Santo, que por supuesto es un bautismo diferente al bautismo en agua. Y ahora pues en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, hermano, es una equivocación decir que el término de bautismo en el Espíritu Santo es una equivocación y que no es bíblica. Lo acabamos de comprobar, que sí es bíblica. Entonces, hermano, ¿qué es lo que debemos de tener claro? Y aquí es donde yo quería detenerme. Voy a decirles algo, hermanos. He decidido quizás estudiar esto del bautismo del Espíritu Santo y la llenura. Y me va a llevar quizás unas 3 reuniones o 2 reuniones. Porque quiero explicar por qué es que nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo y poder presentar los argumentos contrarios que se dice por qué es que nosotros en ese caso estaríamos equivocados. Y darle respuestas a estas afirmaciones de nuestros amados hermanos. Jamás los vamos a denigrar. Estos hermanos los amamos, nos edificamos con ellos, hermanos. Yo tengo mucho aprecio a la enseñanza calvinista. En ningún momento vamos a menospreciar, simplemente creer y decir: este fue el enfoque que el Señor les ha permitido a ellos. Pero pues nosotros, hermanos,
necesitamos darles respuesta a ellos, ¿verdad? Ante la postura. Y lo voy a hacer basado dentro de teólogos que son propios de ellos. Pero hoy por hoy solamente quería diferenciar para que usted comprendiera la diferencia entre lo que es el bautismo y lo que es la llenura. Aunque quiero decirle algo, hermanos, casi diríamos que son sinónimos. El bautismo con la llenura del Espíritu casi no se diferencia en uno con el otro. Lo único que el bautismo es una experiencia inicial o una experiencia diferente en la vida del cristiano. Así que la frase bautismo del Espíritu Santo y diríamos y llenura del Espíritu Santo, vamos a decir, hermanos, que son como que si fueran sinónimas, pero hay algo que también los diferencia. Y nosotros necesitamos verlo. Una vez más quiero llamar su atención en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el término que aquí se utiliza es, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Que comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según como el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, pregunta, ¿qué fue allí? ¿Llenura o bautismo? Nosotros consideramos que fueron las dos cosas en el momento. ¿Por qué? Porque el mismo Señor venía anunciando que en ese momento habrían de ser bautizados. Entonces, mis amados hermanos, si el Señor venía diciendo, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean revestidos de la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero dice, dentro de poco seréis, y dice, bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se considera que sucedió allí? Nuestros hermanos pentecostales, wesleyanos, ellos consideran que ese fue, cuando se dice que es la llenura del Espíritu Santo, que ese fue el bautismo en el Espíritu Santo. Pero en realidad, hermanos, nosotros consideramos que en ese instante acontecieron las dos cosas. Fueron bautizados en el Espíritu Santo y ese bautismo llenó sus corazones del Espíritu Santo. Ahora, este acontecimiento alguien pensaría de que solamente fue sobre los apóstoles, es decir, sobre los 12 apóstoles. Pero vamos a darnos cuenta que más adelante el Espíritu no solamente fue ese acontecimiento, sino que eso aconteció a otras vidas que comenzaron a crecer, que comenzaron a creer posteriormente a este evento. En Hechos capítulo 4, versículo 31, se dice que cuando estamos hablando de varios días después, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y dice, y todos fueron, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. No está hablando de bautismo. Entonces hay una diferencia entre bautismo y llenura. El bautismo, mis amados hermanos, lo comprendemos nosotros como un acontecimiento, diríamos, único. Y es esa experiencia donde de repente las vidas tienen un encuentro, hermano, tan poderoso con Dios, que sus corazones se llenan tan fuertemente de la presencia del Señor, que hay inclusive hasta manifestaciones. Ya vamos a ver qué tipo de manifestaciones pudieran darse. Y la llenura del Espíritu Santo es algo que en un momento acontece, pero que en un momento después puede desaparecer. ¿Por qué puede desaparecer la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo, hermanos, desaparece. Uno puede estar lleno del Espíritu Santo en un momento,
puede quizás pasar varios días con esa llenura del Espíritu Santo, pero cuando menos siente los afanes de este mundo, las ocupaciones o ciertas cosas, cuando menos siente uno, ya no se siente lo mismo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y hoy qué más se necesita? Se necesita volver y venir delante del Señor para volverse a llenar nuevamente. Bueno, ¿de dónde establecemos esta diferencia? Aquí está. Si usted observa en el capítulo 2, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasó del capítulo 2 al capítulo 4? No sé si me comprende. O sea, si en el capítulo 2 ya fueron llenos, eso diría, bueno, eso quedó permanente para que quedaran llenos. No, hermanos. Lo que sucede es que 3, 4 días después, en otro acontecimiento, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, otra pregunta, ¿por qué Pablo está diciendo más adelante, sean llenos del Espíritu Santo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque la experiencia del Espíritu Santo, hermano, muchas veces cuando usted es una vida que está en ayuno, en oración, y realmente está diciéndole, Señor, danos de tu presencia, y hay una continua búsqueda, una vida piadosa, hermano, y ya no se diga si esa vida es una vida que todos los días es así, hermano, pues todos los días esa vida en realidad va a estar experimentando la llenura del Espíritu Santo. Pero hay veces, no es cierto, que no siempre oramos igual. No es cierto que hay veces nos llenamos de afanes. Hay veces, hermanos, que nos llenamos de tanta situación y hay veces que no oramos. Y cuidado, hermanos, porque hay veces que en esos momentos es donde el maligno se aprovecha y muchas veces nos tienta. Por eso es que el Señor decía, orad y velad. ¿Para qué? Dice, para que no caigáis, para que no entréis en tentación. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es un acontecimiento que diríamos es único. Ya lo vamos a estar viendo más adelante. Pero aquí estamos viendo que la Escritura no usa bautismo una vez más, sino que lo que está usando es llenura. Entonces ya aquí comienza a verse una diferencia. En el capítulo 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que también el ser lleno del Espíritu Santo, Dios da la gracia de hablar la palabra del Señor con poder y con denuedo. De alguna forma, hermanos, se nota aquí que esta es una experiencia que también debiera de buscarse. ¿Cuál es la que debiera de buscarse? Si alguien no ha recibido del bautismo en el Espíritu Santo, que se lo pida al Padre. Pero y la llenura igualmente es algo que puede pedirse. En Hechos capítulo 9, versículo 17, estamos hablando de otro acontecimiento. Ya no estamos hablando que estamos en tiempo de Pentecostés. Estamos hablando de otro, estamos incluso quizás hasta meses de lo que aconteció allá en el aposento alto. Capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Pablo había estado persiguiendo a la iglesia y se había quedado ciego. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y vea lo que utiliza aquí el profeta y seas lleno del Espíritu Santo. Y por supuesto, en ese momento Pablo fue sanado de los ojos y recibió de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hay algo bien extraordinario, porque se dice que cuando se recibe del Espíritu Santo es en el momento en que uno cree. Esa es la contra que se nos pone a los que creemos que no es así. Y aquí vamos a darnos cuenta de un detalle. Fíjese, Pablo iba a ser lleno del Espíritu Santo después de haber tenido un gran encuentro
con nuestro Señor Jesucristo. Qué gran encuentro tuvo Pablo con el mismo Señor, hermanos, que quedó totalmente impactado. Algunos consideran que ese fue su bautismo. Pero lo que yo estoy queriendo decirles es que Pablo aquí, hermanos, se le considera que es hermano, que ya es creyente. Porque vea cómo le dice a Ananías, dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo. Y entonces sucedió lo que sucedió. Ahora, queremos nosotros distinguir que el bautismo del Espíritu Santo es una obra distinta a la de la salvación. ¿Por qué decimos esto? Porque se dice, hermanos, que todos los que hemos creído en Cristo ya fuimos todos bautizados. Y eso es cierto. Pero ese tipo de bautismo es un injertarnos en el cuerpo de Cristo. Entonces, la postura calvinista se dice de que el día en que usted recibió a Cristo, ese día usted fue bautizado. Pero hermanos, hay una gran diferencia. No dudamos nosotros que la vida que cree en Cristo ha sido injertada, bautizada en el cuerpo de Cristo. Sí, pero este bautismo del Espíritu Santo es diferente. ¿Por qué? Porque ellos comparan que ese bautismo fue en el momento de la salvación. Y ahí hay una diferencia. El doctor Martin Lloyd Jones, que es reformado, está en contra de esa postura. ¿Por qué? Porque él está diciendo, bueno, nosotros no podemos decir que los apóstoles, antes de que recibieran al Espíritu Santo, no vamos a decir de que no eran salvos. Tampoco vamos a decir que Juan el Bautista, que no recibió el bautismo en el Espíritu Santo, no era salvo. Lo que estamos tratando de decir es que no podemos poner ese bautismo de decir que el bautismo es cuando usted es salvo y recibe a Cristo. No, porque antes de ese acontecimiento los 120 ya eran creyentes cuando recibieron del Espíritu Santo. Entonces no podemos decir de qué es ese tipo de bautismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 6 en adelante, dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y aquí viene, y vosotros ya estáis limpios. En otras palabras, ustedes ya son creyentes, ustedes ya son salvos. Por lo tanto, hermanos, tiempo más adelante ellos recibirían el bautismo en el Espíritu Santo, pero ese bautismo no sería para salvación, como se dice, ¿verdad? De que el día en que somos creyentes, en que creemos en Cristo, según la enseñanza calvinista, ese día fuimos bautizados. No checa con las Escrituras. No sé si me estoy dando a comprender. Lo mismo también eran salvos antes de Pentecostés, ya estas vidas eran creyentes. Juan capítulo 20, versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, fíjese, ya antes el Señor ya les había dado del Espíritu Santo. Vea lo que dice Juan capítulo 20, versículo 22. Antes de Pentecostés, esto no fue después de Pentecostés, esto fue antes. Dice, y habiendo dicho esto, sopló. ¿Y qué fue lo que les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Y sopló. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que ellos ya tenían al Espíritu Santo. Lo que estaban, ya eran salvos, ya habían recibido el Espíritu Santo. Lo que iban a experimentar allá en Pentecostés iba a ser una cosa diferente. Por lo tanto, con mucho amor y aprecio a nuestros amados hermanos,
no estamos de acuerdo en que, ¿verdad?, que ese acontecimiento del bautismo en el Espíritu Santo es exclusivamente cuando somos salvos. No. Sí recibimos el bautismo en el Espíritu Santo cuando, pues, como el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios se nos dice que se nos injertó en el cuerpo de Cristo. Es decir, todo el que ha creído en Jesucristo ha sido bautizado por el Espíritu Santo para injertarlo al cuerpo de Cristo. Pero no es ese bautismo del Espíritu Santo donde hay un derramamiento. El doctor Martin Lloyd Jones le llama un derramamiento especial del Espíritu Santo. Es algo diferente. Así que esto, después de la resurrección, hermanos, ahora nuestro Señor tenía en ellos, diríamos, morando el Espíritu Santo por esa obra regeneradora del Espíritu Santo. Lo que queremos demostrar es que es posible ser salvos, hermanos, sin haber tenido esta experiencia de la cual estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Verdad? Nace otra pregunta. ¿Puede alguien ser lleno del Espíritu Santo sin ser bautizado en el Espíritu Santo? Sí. Una experiencia, un grado, diríamos, de esa llenura del Espíritu Santo. Y sí puede en un momento dado. Pero esa experiencia primera, donde realmente, hermanos, la vida es una experiencia como cuando le dijeron a Spurgeon. Spurgeon le preguntaron, ¿y usted podría definirnos qué es la unción del Espíritu Santo? Y Spurgeon dijo, miren, yo no puedo decirles bíblicamente cómo es la unción del Espíritu Santo. Lo que sí les puedo decir que uno bien sabe cuando lo tiene y uno bien sabe cuando no lo tiene. Eran las palabras de este gran predicador, el príncipe de los predicadores, el hermano Spurgeon. Entonces, hermanos, Jesús prometió el Espíritu Santo como algo aparte. Lucas capítulo 24, versículo 49 dice, he aquí que yo enviaré. Estamos hablando que es Él, es nuestro Señor el que habría de enviar. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, vamos a ver las objeciones, brevemente, algunas cuantas. Objeciones a esto que nosotros creemos. Bueno, una de las objeciones es que las personas, algunos piensan o han pensado, hermanos, que creer en este bautismo en el Espíritu Santo es justamente cuando las vidas creen y aceptan a Cristo. Es decir, que alguien dice, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente esa persona ya es bautizada. Entonces, esa es una objeción a lo que nosotros decimos que no, que el Espíritu Santo es aparte de eso. Que no dudamos que el Espíritu Santo hace su obra regeneradora en el creyente y que ese creyente es salvo. Lo vamos a ver más adelante porque luego le pregunta al apóstol Pablo, bueno, ¿y ustedes fueron bautizados? Sí, le dice un grupo. ¿Y en qué bautismo? Bueno, en el bautismo de Juan. Bueno, ¿y en el del Espíritu Santo? No, le dijeron, si ni siquiera sabemos de que existe Espíritu Santo. Y entonces en ese momento oraron, ¿verdad? Y recibieron del Espíritu Santo. Pero quiero que me den un chasecito para ampliar más esta verdad. La otra objeción, es que ellos presentan que el bautismo es una unidad al cuerpo de Cristo, algo que estamos de acuerdo, pero que es diferente al otro. Ellos proponen esta escritura, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que es
contrario a lo que nosotros pensamos. Dice la Escritura, porque por un solo espíritu fuimos, fíjese el término, fuimos todos bautizados. Pero la diferencia es que el apóstol Pablo usa la inserción en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos una objeción contra ellos. Quiere decir de que los que estaban en el aposento alto todavía no eran cristianos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en ese momento que hubo el derramamiento de Pentecostés, allí es donde realmente se conformó el cuerpo de Cristo. Y nosotros creemos que ellos ya eran creyentes en Cristo antes de llegar al tiempo de Pentecostés. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, esa escritura también la unen con Efesios, capítulo 1, versículo 13. Porque dice, en él también, Efesios, capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice allí? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ellos dicen de que en el momento en que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, también en ese momento fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces ellos presentan de tal manera que hacen ver de que ese es el bautismo en el Espíritu Santo y que no hay necesidad de ninguna otra experiencia. Sin embargo, algunos de ellos sí creen en esto. Y allí es donde nosotros diríamos, nos damos la mano, conciliamos. Ellos dicen que lo que para nosotros es una experiencia, llámesele extraordinaria, sobrenatural, es lo que realmente se experimenta en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, allí es donde nos damos la mano. Pero lamentablemente no todos los calvinistas piensan de esa forma. Por ejemplo, nuestro hermano John Piper, él piensa, el hermano Miguel Núñez, él dice que la llenura del Espíritu Santo es en eso donde se experimenta el profetizar, el hablar en lenguas, otro tipo de experiencias, ¿verdad? Pero por lo menos ellos creen en eso, hermanos. Ya eso es ganancia. Ya eso es decir, wow, damos gracias al Señor que dentro del grupo de ellos, de los calvinistas, que es muy raro, por cierto, ellos creen. Dentro de ellos está el teólogo Gruden y está también este hermano que yo amo mucho, ya murió, Martin Lloyd Jones, que fue, hermanos, el predicador de la iglesia en Inglaterra, que se dice que hasta la reina iba a escuchar los mensajes de este hermano. Si usted quiere profundizar sobre esto de que le estoy hablando, le invito a que se compre 2 libros de él. Uno se llama Dios, el Espíritu Santo. Ese es del doctor Martin Lloyd Jones. Y el otro libro que es de él, creo que no lo va a encontrar impreso, pero puede bajarlo por internet. Se llama El gozo del Espíritu Santo. Lo va a encontrar y de esto de lo que yo le estoy hablando, de lo que yo estoy de acuerdo, pues hermano, yo estoy muy agradecido por el hermano Martin Lloyd Jones. Aunque le confieso, no todos los calvinistas, no todos los reformados han estado de acuerdo con él en ese aspecto. Pero parece ser de que el hermano Martin Lloyd Jones tuvo esa experiencia. Y por eso es que él escribe acerca de esto. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que este bautismo, mis amados hermanos,
era para activar el corazón, revestirlo del poder del Señor, para que el creyente, los apóstoles y la iglesia fuera una iglesia no temerosa y que saliera a predicar y a evangelizar y a dar testimonio de Cristo con denuedo y con poder. Y no solamente eso, también en el servicio Dios los revistió. Pero decimos también, la llenura del Espíritu Santo también hace esto. Una vida que se llena del Espíritu Santo también, hermanos, puede experimentar esta capacidad. Evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué cosas surgen cuando una vida es bautizada en el Espíritu Santo? Bueno, aparece lo que se llama como los dones. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorios, oíd mis palabras. Porque la gente pensaba que estaban borrachitos. Y Pedro tuvo que decirle: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, es decir, cuando el Espíritu Santo se derrame, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, aquí vienen las características, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, hermanos, características que suceden de personas que reciben el bautismo, y también, como yo les dije al principio, tanto el bautismo como la llenura casi son sinónimos, hermano. Pero el bautismo tiene otras connotaciones. Sin embargo, la vida que ha recibido el derramamiento del Espíritu Santo, una de las cosas que dijimos, hermanos, que tiene ese empoderamiento o esa capacidad de hablar sin ningún temor y con mucha elocuencia, pero del Señor, y con mucha capacidad y con mucha autoridad, hermano, habla de parte de Cristo. La palabra profetiza es la misma palabra en griego que se usa para predicar o para profetizar. Tiene que ver la palabra tiene que ver con algo, la palabra que sale. Entonces, por eso se dice que un pastor y un maestro más adelante es considerado también como alguien que profetiza. ¿Por qué? Porque está hablando la palabra del Señor. Aquí algo más. Hechos capítulo 4, versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, los habían apresado, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Qué dice? Sano. ¿Qué otras cosas aparecen? Dones de sanidad. De repente alguien, hermanos, que recibe de la llenura del Espíritu Santo, Dios puede darle a esa persona dones específicos. Y con esos dones se vuelven como herramientas para glorificar y servir a nuestro Señor. Aquí en el versículo 11, Hechos 4:11, fíjese, hermanos, ellos eran vidas pescadores. No eran gente, como dijéramos, estudiosa o estudiada. No, eran del vulgo. Sin embargo, cuando ellos recibieron del Espíritu Santo, hermanos, la gente se admiraba que con qué autoridad y con qué denuedo hablaban la palabra del Señor.
Leamos, versículo 11, Hechos 4:11. Este Jesús, decía Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero observe lo que dice el versículo 13, Hechos 4, versículo 13. Entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres de que, ¿qué dice? Hombres que eran sin letras, no eran teólogos, y que eran del vulgo, se maravillaban. ¿Y qué sucedía? Reconocían que estas eran vidas que habían estado con Jesús. Entonces, hermanos, vemos aquí que sobre estas vidas se había derramado el Espíritu Santo. Habían sido bautizados, pero también habían sido llenos del Espíritu Santo. Alguien preguntaría, ¿y cómo podemos nosotros recibir el bautismo o inclusive la llenura del Espíritu Santo? Bueno, una de las cosas que encontramos es en el libro de Efesios, cuando dice, allá en el capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Aquí ha habido algunas veces una mala interpretación, porque unos dicen, bueno, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, hay algunos que malinterpretan este versículo, porque dice, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, dice, cantando alabanzas, diciendo salmos, cantando cánticos espirituales, así se es lleno del Espíritu Santo. No, hermanos, es al revés. Se es lleno del Espíritu Santo, que al haber sido llenos del Espíritu Santo, entonces, hermanos, se puede alabar al Señor de una mejor manera, se puede expresar himnos, cánticos espirituales y acciones de gracia. ¿Cómo? Habiendo sido llenos del Espíritu Santo. Pero entonces, hermanos, la palabra del Señor lo que nos dice es que debemos de pedirlo. Fíjese, los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Eran cristianos, eran creyentes. Nadie puede creer en Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Sin embargo, a ellos les dice cómo pueden recibir más del Espíritu Santo. Dice la Escritura, Lucas capítulo 11, versículo del 5 en adelante. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Sin embargo, versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le va a dar lo que necesite. ¿Qué estamos diciendo, mis amados hermanos? Que es posible decir, Señor, ya le diste el Espíritu Santo a fulano, a sutano. Yo lo necesito. Y el Señor dice, por tu importunidad también se te puede dar. Pero más adelante el Señor sigue. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si un pescado, en lugar de un pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Y vean, hermanos, se lo está diciendo a sus discípulos, a los que ya tienen el Espíritu en sus vidas. ¿Por qué? Porque han creído en Cristo.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes dice, a los que se lo pidan. Entonces, hermanos, todo es cuestión de tener fe y de creer. Y un consejo. Quizás van a perdonar que esto tenga que ser un consejo de una experiencia personal. No esperen que algo venga de afuera hacia adentro de ustedes. No, hermanos. El Espíritu de Dios ya está adentro de ustedes. Solamente es de que lo crean y que le pidan al Señor. Señor, como dice la Escritura, venid a mí, dice ese pasaje ahí en el Evangelio de Juan, y de el interior de vosotros correrán ríos. ¿De qué dice? De agua de vida. No está diciendo que de afuera hacia adentro, está diciendo de adentro hacia afuera. Es decir, de la vida interior, de la vida que Cristo está en nosotros. Creo que ese fue uno de mis errores, de por qué yo pedía y pedía mal. Yo estaba esperando que algo viniera de afuera, algo exterior, y yo veía hacia afuera y no veía que es cuestión de fe, pero hacia adentro. Mis hermanos, el tiempo se nos ha agotado y quiero dejar lugar también para las preguntas. Así que hoy por hoy quiero orar y después nos quedamos con las preguntas. Padre, hay más que decir sobre esto, Señor, pero en su debido tiempo, Padre, danos lugar para poder exponer más estas verdades. Te agradecemos porque hay Espíritu Santo. Te agradecemos porque tu Espíritu nos llena de gozo, de alegría. Señor amado, gracias porque tú lo has enviado para ser nuestro paracleto, ser nuestro ayudador, ser aquel, Señor, que en medio de nuestras debilidades puede fortalecernos. Síguelo haciendo en nuestra vida, pues te necesitamos, Señor. Y hazlo también en mis amados hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.